Gloria a Dios. Bueno, continuamos con la parte 2 del bautismo. Vamos a ver entonces, vamos a seguir. Dice en el capítulo 28 de Mateo, versículo 18, dice: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he enseñado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Escuche cómo dice: vayan y hagan discípulos. Jesús habla y dice: toda potestad, toda autoridad se me ha sido dada. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles que guarden lo que Él ha enseñado. O sea, a los niños no se les puede enseñar, porque los niños lo único que saben es llorar para que le den comida o que le cambien el pamper, lo que sea. Gloria a Dios. Entonces, mire cómo dice en Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 21. Vamos a leer un poquito más allá. Primera de Pedro, un poquito más, para que se entienda mucho mejor. En Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo vamos a leerlo desde el versículo Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dice, vamos a leerlo desde el 21. Dice, el bautismo, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien, habido subido al cielo, está sentado a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El bautismo, gloria a Jesús. Y mire como dice, como le dijo Pedro en Hechos, en el capítulo 2, versículo 38. Gloria a Dios. Dice, gloria a Jesús. Mire cómo dice Pedro. Le voy a leer más. Le voy a leer el contexto para que usted pueda entender. Lo que yo le quiero dejar claro a usted, que el bautismo de niño, eso no sirve. Eso no es lo que la Biblia manda. El bautismo es para arrepentimiento. El bautismo usted lo hace porque usted ha reconocido que usted está caminando en contra de Dios, que usted está practicando el pecado. Entonces usted hace un pare y dice: espérate, yo tengo que cambiar de vida. Entonces usted se arrepiente, luego se bautiza, y como usted se arrepiente, se bautiza, entonces viene el Espíritu Santo, como pasó con Jesús, que usted lo vio. Después que salió del agua, vino el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Gloria a Dios. Pues le voy a leer un par de versículos bíblicos aquí para que ustedes puedan entender bien el contexto. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 28, dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta ahora. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción.
A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces escuche la reacción. Mire, le explico esto para que usted lo entienda. Cuando Jesús resucita, Jesús le ordena a sus discípulos que no se vayan de Jerusalén para que reciban el Espíritu Santo. Y este es un buen punto aquí mismo, precisamente, porque vemos que Pedro negó a Jesús antes de que él muriera. E incluso Jesús llamó a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Porque Pedro comenzó a reconvenirle, a aconsejarlo que no fuera a Jerusalén para que lo mataran. Y Jesús le aclara, le deja saber a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. ¿Entiende? Entonces, ¿por qué Jesús llama a Pedro Satanás? Porque usted y yo nacemos con el espíritu de Satanás, lamentablemente. Entonces, hasta que usted y yo no nos bauticemos, entonces seguimos con el mismo espíritu de Satanás. Entonces, mire la diferencia. Mire la diferencia que existe esto que nosotros experimentamos cuando nosotros hacemos el cambio de vida. Mire, mientras Pedro negó a Jesús en aquella ocasión, antes de recibir el Espíritu Santo, mire cómo sale Pedro ahora. Cuando Pedro les llama, Pedro fue que pronunció este discurso que acabo de leer. Cuando él le dijo: varones hermanos, se puede decir libremente que del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está ahí todavía. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, según la carne, no faltaría un rey en el trono de Israel, refiriéndose a Salomón y a los otros descendientes de David, pero el reinado que era eterno, sempiterno, que nunca se acabaría, era refiriéndose a Jesús. Por eso fue que Bartimeo le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque Jesús, según la carne, es hijo de David, es de la descendencia de David. ¿Entiende? Entonces Pedro le pronuncia este discurso a ellos, los reprende, porque ellos le están acusando a ellos de que estaban borrachos, y era por el asunto de que ellos habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Asimismo se ponen los que no saben de la Biblia, los que no han experimentado el verdadero gozo de Dios, porque con lo que quiere decir es que cuando viene el Espíritu Santo es el mismo Dios invisible que se entra dentro de nosotros. Y por eso que usted no ve a nosotros que siempre estamos bien, en victoria, alegre, cantando y alabando al nombre del Señor, y que no importa que vengan los problemas, porque nosotros no tenemos control de eso, y si Dios lo permite, pues nosotros tiramos para adelante, pero tiene que tener el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder, dice la Biblia en Hechos capítulo 1 versículo 8, dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos. Pedro ahora es testigo de Jesucristo y está sacando la cara por Jesucristo, pero antes lo negó, antes de recibir el Espíritu Santo. Pedro dijo: ¿y quién es ese? Yo no lo conozco. Y le decían las mujeres, las muchachas: ese ha estado con él, porque hasta habla igual que ellos. ¿Entiendes? Pero como Pedro no tenía el Espíritu Santo, pues lo negó. Por eso que ustedes no ven a nosotros, que nosotros hablamos de Jesucristo el Señor, porque nosotros no nos avergonzamos, porque nosotros recibimos el poder. ¿Entiende? Entonces mire lo que Pedro, como le dice. Cuando ellos reaccionan
al oír el discurso de Pedro, mire lo que le pasa. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. O sea, que hasta que usted no se bautiza y confiesa públicamente, se arrepiente de ellos, pues usted es un pecador común y corriente. Entonces mire cómo sigue. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el regalo del Espíritu Santo después que se arrepientan y se bauticen. ¿Entiende? Que usted y yo no nacemos con el Espíritu Santo. Usted y yo no nacemos siendo hijos de Dios. Usted y yo nacemos exactamente con el espíritu de Satanás. Vaya y búsquelo ahí en Gálatas capítulo 5 versículo 19 en adelante, que dice: y manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, hechicería, idolatría, chisme, ira, contienda, enojo y todas esas cosas. Adulterio, fornicación, lo que hace la gente común. La mayoría de ellos lo hacen y todos lo hacemos, porque yo lo hacía también. Yo practicaba el pecado, pero ahora sigo siendo pecador, pero no lo practico el pecado. Puedo caer en cualquier dificultad, en cualquier desobediencia, pero no lo hago militarmente, por así decirlo. Yo no me voy a beber ron, yo no me voy a acostar con una mujer que no sea mi esposa. Yo no me voy a robar, yo no me pongo a murmurar, a chismear y a hablar mal de la gente, ¿entiendes? Puedo caer en cualquier desobediencia, pero no lo practico el pecado. El que tiene relaciones sexuales sin haber contraído el matrimonio por la iglesia y por la ley, usted está practicando el pecado. O sea, usted le está diciendo a Satanás que él es su Dios cuando está teniendo relaciones sexuales sin haberse casado. O si aún se ha casado, si lo está haciendo con alguien que le está siendo infiel a su pareja, o si se ha dejado de su pareja y no se ha casado, pues usted le está haciendo culto a Satanás. Tengo que decírselo claro para que usted lo entienda. Gloria a Dios. Entonces mire cómo es que Pedro le dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo el Señor. Aquí Pedro le está hablando a hombres y mujeres que lo estaban acusando de que ellos estaban borrachos, porque había venido el Espíritu Santo, como mismo se nos hace a nosotros hoy día. Cuando nosotros recibimos esa llenura del Espíritu Santo, la gente se burla en las redes sociales. Bueno, yo ni le voy a decir nada. Gloria a Dios. Y dice: porque para ustedes la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Oiga, sed salvo de esta perversa generación. Y si todos naciéramos hijos de Dios, entonces, ¿para qué hay que ser salvo? Entonces, mire cómo dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. O sea, los que obedecieron a lo que él le estaba diciendo fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas, hombres y mujeres que estaban acusándolo de que ellos estaban borrachos. No niños que usted lo lleva cargado y le echan 2 goteras de agua. Por eso que usted ve que el mundo se está acabando. Porque Jesús, el Señor le dijo claro y pelado, le dijo a Adán y a Eva, o a Adán principalmente, que le dijo: maldita será la tierra por tu causa, por haber pecado, por haber desobedecido. Desde que usted y yo nacemos, desde que usted y yo comenzamos a salir, a sacar, sea pelada la cabeza o con 2 o 3 caballitos que salgamos, usted y yo estamos acercando, vamos a llegar a una tierra que fue maldecida, maldita, qué sé yo cómo que se dice, cualquier lado. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver qué más. Dice en Marcos capítulo 16, versículo 15,
Dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Oiga, el que crea, hombres y mujeres, los niños ni saben ni oyen. Bueno, sí, claro que oyen. Bueno, sí, oyen, pero no escuchan. El que crea y sea bautizado será salvo, y el que no crea será condenado. Eso es para hombres y mujeres. Por eso fue que Jesús se bautizó a los 30 años. Y literalmente, para que no quedara ninguna duda, el Señor le dijo, la señal que le dio Dios el Padre a Juan el Bautista, que era que lo iba a presentar, le dijo, sobre quien tú veas el Espíritu Santo descender sobre él y posar sobre él como paloma, ese es el Hijo de Dios. Y se oyó la voz del cielo allá arriba que dijo, ese es mi Hijo amado en quien me complazco mucho, en quien tengo gozo, gloria a Dios. Entonces, en Hechos capítulo 22, en Hechos capítulo 22, ese sí es un capítulo que hay que leerlo. Hechos capítulo 22. Ahí sí que hay material. Se lo voy a leer para que nos gocemos con él. Aquí sí hay un pleito grande entre las tinieblas. Hechos capítulo 22. Miren lo que dice la palabra de Dios. Siempre le decimos a ustedes que dónde estamos leyendo para que usted se anime y usted busque su Biblia, para que usted no se deje engañar. Aquí Pablo cae preso. Y bueno, de todos esos líos que tenía Pedro, Pablo, el que predica la palabra siempre cae mal y ya usted sabe, la pasa toda. Miren lo que dice la Biblia, Hechos capítulo 22, dice, hermanos y estimados padres, dijo Pablo, escuchen mientras presento mi defensa. Cuando lo oyeron hablar en el idioma de ellos, el silencio fue aún mayor. Entonces Pablo dijo, soy judío nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel, como estudiante de él. Fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. Perseguí a los seguidores del camino, o sea, así era que se llamaba la iglesia primitiva. La iglesia nunca se llamó iglesia católica, para que usted lo sepa, para que usted deje de estar creyéndole al toro. Y dice, perseguí a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arresté tanto a hombres como mujeres para arrojarlos en la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos pueden dar fe de que esto es cierto, pues recibí cartas de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco, las cuales me autorizaban a encadenar a los seguidores del camino. Así era que se llamaba la iglesia cuando Jesús se fue, cuando empezaron los primeros discípulos. A los seguidores del camino de esa ciudad y traerlo a Jerusalén para que fuesen castigados. Cuando iba de camino ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, le pregunté. Y la voz contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba. Esto es una buena enseñanza. Este hombre era el que perseguía. Él pertenecía a una religión y creía que estaba en la iglesia verdadera. Y perseguía a la iglesia. Y cuando iba a perseguir a los seguidores de Jesús, a los evangélicos, por así decirlo, el Señor se le aparece. Entonces miren lo que dice.
Quedé ciego por la intensa luz y mis compañeros tuvieron que llevarme de la mano hasta Damasco. Allí vivía un hombre llamado Ananías y era un hombre recto, muy devoto de la ley y muy respetado por todos los judíos de Damasco. Él llegó y se puso a mi lado y me dijo: hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante pude verlo. Después me dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y los oiga hablar, y lo oigas hablar. Pues tú serás su testigo, le contarás a todos los que has visto y oído. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate y queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Oiga bien, ¿a quién es que le está hablando? A uno que encarcelaba, a uno que iba montado en caballo a perseguir a la iglesia, a perseguir a los siervos de Jesucristo. ¿Qué fue lo que le dijo? Levántate y bautízate, a un hombre viejo, y queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Sigo. Después de regresar a Jerusalén y mientras oraba en el templo, caí en un estado de éxtasis. Tuve una visión de Jesús que me decía: date prisa, sal de Jerusalén, porque la gente de aquí no aceptará tu testimonio cerca de mí. Pero Señor, argumenté, seguramente ellos saben que en cada sinagoga yo encarcelé y golpeaba a los que creían en ti. Y estuve totalmente de acuerdo cuando mataron a tu testigo Esteban. Usted lo puede ver en el capítulo 7 de Hechos. Estuve allí cuidando los abrigos que se quitaron cuando lo apedrearon. Oiga. Pero el Señor me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Los gentiles somos los que no somos de Israel, los que no somos judíos. La multitud escuchó hasta que Pablo dijo estas palabras. Entonces todos comenzaron a gritar: llévense a ese tipo, no es digno de vivir. Gritaron, arrojaron sus abrigos y lanzaron puñados de polvo al aire. El comandante llevó a Pablo adentro y ordenó que lo azotaran con látigos para hacerle confesar su delito. Oiga, ya el criminal que mataba a los de la iglesia, entonces ahora mire lo que está pasando. Entonces ahora le dan su pay de palo a él. Porque el que mata a hierrazo no puede morir a sombrerazo. Y dice, el comandante quería que Pablo confesara su pecado y quería averiguar por qué la multitud se había enfurecido. Cuando amarraron a Pablo para azotarlo, Pablo le preguntó al oficial que estaba allí: ¿es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado? Cuando el oficial oyó esto, fue al comandante y le preguntó: ¿qué está haciendo? Este hombre es un ciudadano romano, de Roma, ya usted sabe. Tenía que ser de Roma. Entonces el comandante se acercó a Pablo y le preguntó: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, por supuesto que lo soy, respondió Pablo. Yo también lo soy, dijo el comandante entre dientes, y me costó mucho dinero. Pablo respondió: pero yo soy ciudadano de nacimiento. Oiga, aquel pagó dinero por la ciudadanía, pero Pablo nació ahí, en Roma. Y dice, y los soldados que estaban a punto de interrogar a Pablo se retiraron velozmente cuando se enteraron de que era ciudadano romano, y el comandante quedó asustado porque había ordenado que lo amarraran y que lo azotaran. Al siguiente día, el comandante ordenó a los sacerdotes principales, se reunieron en sesión con el Concilio Supremo Judío y quería averiguar de qué se trataba el problema, así que soltó a Pablo para presentárselo delante de ellos. Oiga cómo era el asunto. El hombre que perseguía a la iglesia, pues entonces ahora lo tienen a él en jaque mate, como dicen. Pero lo que le estoy hablando es del bautismo. ¿Qué fue lo que le dijo Ananías? Pues ¿qué espera? Bautiza, arrepiéntete y bautízate para que laves tus pecados. Gloria al nombre del Señor. Y toda la Biblia entera
es un asunto de que no hay nadie que se haya bautizado niño. Vimos claramente acerca de lo que se hace cuando son niños, que se llevan al templo para presentárselo al Señor, para dedicárselo al Señor, para ponerlo en la mano del Señor, para que ellos vivan una vida continuamente sirviéndole al Señor, ¿entiendes? Pero no para bautizarlo, porque el bautismo es para arrepentimiento, ¿entiendes? Entonces miren lo que dice la Biblia en Hechos, por ejemplo, en Hechos capítulo 19, capítulo 19, 5 y 6, vamos a ver lo que dice la Biblia, ya casi estamos terminando, gloria a Dios. Hechos capítulo 19, versículo 5 y 6, miren lo que dice la palabra. Vamos a empezar desde el versículo 1 para que no se pierda el contexto. Dice: aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y, hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Oiga, ¿cómo es que son las religiones? Las religiones no hablan de la verdad. Yo siempre se lo he dicho a ustedes, los políticos y los religiosos son sus peores enemigos, porque los políticos son los que manipulan lo que administran las leyes y la finanza, y los religiosos son los que administran el mundo espiritual y lo engañan y se reparten el dinero entre ustedes, entre ellos, y nos engañan a nosotros. Lea 1 Samuel capítulo 8 para que usted vea que ningún político puede ser bueno. En nuestro país, República Dominicana, hubo un hombre que trató de ser bueno y la Santa Iglesia Romana Apostólica le dio un golpe de estado porque él le dijo que le iba a quitar todos los beneficios que ellos reciben. Yo no sé si usted sabe que ellos están por encima de los gobiernos. Gloria a Dios. Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo, dijeron. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan, bautizado en agua. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, de reconocer que usted y yo andamos de espalda a Dios. Entonces vamos y simbólicamente sepultamos este cuerpo, esta mente, esa ideología que usted y yo tenemos. Entonces lo sepultamos, nuestra naturaleza caída. Entonces de ahí el Señor pues envía el Espíritu Santo y usted y yo comenzamos a vivir una vida nueva. Y dice: Juan bautizó con bautismo de agua de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Ahí queda bien claro. Pero Pablo tiene una conversación. Ellos le dicen: no, nosotros somos bautizados. Pero no sabían que había el Espíritu Santo. Entonces ellos le dijeron: nosotros fuimos bautizados con el de Juan, pero no conocemos el Espíritu Santo. Porque es bueno que usted sepa que hay dos bautismos. El bautismo en el agua para arrepentimiento, para que usted entonces pueda recibir el Espíritu Santo, y ahí es que usted comienza a vivir una vida nueva. El bautismo del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu, que es el que se lleva toda la inmundicia que nosotros tenemos. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesús. Bueno, pues ya estamos terminando. Vamos a terminar aquí. Así es que lo vamos a dejar. Espero que estas palabras le hayan servido de bien a ustedes. Usted nos puede conseguir en Millones para Cristo. Suscríbase ahí para que usted siga aprendiendo cosas. Recuerde que nunca le hemos lavado el cerebro a usted. Nosotros les hablamos
para que usted llegue al arrepentimiento, para que usted llegue al conocimiento de la verdad, para que usted se vaya para una iglesia donde se le predique la verdad, no para la nuestra. Usted no tiene que irse, es para que usted pase a ser familia del reino de los cielos. Así es que Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos en la próxima.